párroco de Santa Fe, al Ayuntamiento de Santa Fe, representado en este acto por su alcalde, don Juan Cobo, por el regional de cultura y algunos concejales más que actual del Ayuntamiento. No se oye. A todo el personal del Instituto de América, Centro de Avilán Mayor, y especialmente a Juan Antonio Villafranca. Y sobre todo, a don Jesús, bienvenido Ruiz Godoy. A todos ellos por su colaboración inestimable para que esta exposición y el libro que próximamente se publicará sobre la historia de la Hermandad del Santísimo desde su fundación hasta nuestros días se hayan podido y se vayan a realizar. Muchas gracias a todos por vuestra compañía. Y ahora tú que la explicas, que te la sabes de memoria, que bueno, yo solamente voy a hacer un breve porque los protagonistas son otros. Gracias por haber elegido el Damián Bayón para hacer esta exposición del 450 aniversario de vuestra hermandad. La vamos a ver ahora, creo que hay obras muy interesantes, interesantísimas. Y sobre todo, pues daros la bienvenida a todos los que estáis aquí esta noche acompañándonos y sobre todo a la Junta Directiva por ese trabajo y esfuerzo que habéis hecho para que todo esté perfectamente organizado. Como no, el concejal de Cultura y el director del Damián Bayón que han estado ahí remando en la misma dirección, apoyando en todo lo necesario desde el punto de vista logístico para que esta exposición hoy sea una realidad. Por tanto, gracias a todos, muchísimas gracias por asistir. Y nos veremos en el próximo 450 aniversario. Toda exposición tiene un discurso científico que la vertebra, ¿no? Una exposición no es simplemente un conjunto de elementos más o menos bellos para disfrutarlos, que también, ¿no? Porque en este caso es una exposición patrimonial con muchos elementos de orfebrería, etcétera, muy bellos. Esa vertebración, ese guión, esa idea científica de la exposición la hace el comisario. El comisario de esta exposición ha sido Jesús Bienvenido Ruiz Godoy, una persona muy ligada al Instituto de América desde los comienzos del Instituto de América. Es su casa, el sitio donde él investiga y donde ha publicado importantes contribuciones a la historia de Santa Fe. Entonces, pues nada más, Jesús, tiene un público entregado. Bueno, lo primero, antes que nada, antes de hacer una pequeña visita guiada, porque tampoco nos vamos a entretener por muchos motivos, entre otras cosas porque estamos mucha gente, pero sí he de decirles a todos ustedes que desde el Ayuntamiento de Santa Fe, a través de la Oficina de Turismo, se van a organizar una serie de visitas guiadas de aquí hasta el 1 de diciembre, que va a permanecer esta exposición aquí en el Instituto de América. Antes de empezar, también quiero agradecer a nuestro alcalde Juan Cobo, así como a nuestro concejal de Cultura y Turismo, Ángel López, porque desde primera hora, tanto la hermandad como a que le habla, pues nos han facilitado nos han puesto todo lo que estaba en sus manos y más para que este proyecto salga y llegue a buen puerto. También me gustaría agradecer a nuestro párroco Francisco por todas las facilidades que nos ha dado, por todos los consejos y por la verdad, por la ayuda que hemos obtenido de nuestra parroquia, porque hay que decir que gran parte de lo que aquí se expone pertenece a nuestra parroquia y son obras, pues en algunos casos, o la mayoría, obras de primer nivel dentro de la orfebrería hispánica o de la retablística o de la escultura, así como nuestro gran paso procesional. También no me puedo olvidar de todos los concejales que habéis venido aquí a acompañarnos en el día de hoy, a Juan Antonio también en Villafranca, que también nos ha prestado toda la logística, nos ha puesto también su sabiduría y su experiencia a través de estas benditas paredes, ¿no? Porque él también bien dirige desde hace mucho tiempo y la verdad pues que es un placer trabajar con toda esta gente. También no podría olvidar a todos los hermanos, a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento y a todos los hermanos
día a día pues, antes de trasladar cosas de la iglesia a montar el trono, que la verdad que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Y por último, agradecerle a todos los amigos, amigas, vecinos, vecinas que se encuentran en el día de hoy y que han decidido pues, destinar parte de su tiempo en la tarde-noche de hoy para asistir a esta bonita inauguración. En un primer lugar, le quería decir pues, que la exposición está vertebrada en torno a tres salas, ¿no? Tres salas temáticas. Esta primera es que está dividida a su vez en tres partes, una sobre el origen del Corpus Christi, como Granada presenta una tradición dentro del tema eucarístico, dentro de los elementos sacramentales ya desde el primitivo cristianismo, por ese concilio que se celebró en Granada, ese concilio de Elvira, que para la mayoría de autores pues, se hizo en el Albaicín, en ese municipio libertano que se encontraba en el Albaicín. Sin embargo, para hablar del Corpus Christi hay que esperar bastante más, ¿no? Nos tenemos que ir al siglo XI, ese siglo XI donde se produce una crisis social, una crisis pues, también desde el plano cultural y religiosa, en donde aparecen figuras como Berengario de Tours, con esa herejía, con esa negación de que, por decirlo así, la transubstanciación, es decir, que como tanto el vino como el pan se convierten en el cuerpo de Cristo y todo lo negaron. Eso se encontró con una serie de réplicas. Una de ellas, desde el punto de vista del culto eucarístico, se fomentó bastante. También hablamos de algunos, empiezan a aparecer los primeros tabernáculos, lógicamente no tenemos uno de aquellas fechas, porque nosotros nuestra historia corre posteriormente, pero sí hemos puesto un ejemplo de ello. Y como también aparecen figuras como Alejandro de Jales, el propio Santo Tomás de Aquino, y una serie de personas que surge esa réplica. Luego también Santa Juliana de Cornillón tuvo también mucho que ver en esa expansión, de ese florecimiento de la Eucaristía, del Corpus Christi, desde Lieja lo expandió a Francia, también a la zona de Alemania Occidental, así hasta que fue entrando en España por dos vías principales, una por el Camino de Santiago y otra por la Corona de Aragón. En los textos verán cómo hay muchas procesiones que ya se celebraban en el siglo XIII, siglo XIV, incluso en Pamplona también tenemos una hermandad que se funda en 1317. En definitiva, ya va tomando cuerpo todo el asunto que nos ocupa, que no deja de ser pues, la proclamación en 1264, un 11 de agosto, de la fiesta del Corpus Christi por parte de Urbano IV, que tienen aquí un retrato de este Papa, y que bueno, fue el que instaura esta fiesta. No vamos a entrar tampoco en muchos detalles del mismo, pero sí que hace 10 años se conmemoró también aquí otra exposición por parte de la hermandad, pues que celebramos el 750 aniversario de la institución de la Eucaristía, y que este año, pues 10 años después, sería el 760 aniversario. A partir de ahí, pues también tratamos lo que son los inicios de la festividad del Corpus Christi en Santa Fe, porque todos asociamos que el Corpus Christi pueda aparecer por la hermandad en 1574, pero ya fíjense cómo una vez que se instala el campamento de Santa Fe, con los Reyes Católicos se instala en abril, también Fray Hernando Talavera, una figura fundamental para entender este contexto histórico, pues tenemos noticias como la del padre de la chica, que anuncia cómo había una hermandad, la hermandad del Corpus Christi de Granada, que ya funcionaba en el Real de Santa Fe. Estamos hablando de abril de 1491. El 2 de junio, jueves 2 de junio de 1491, se celebra el Corpus Christi aquí en ese contexto bélico frente a Granada. Aquí. Nosotros celebramos el Corpus Christi mucho antes que Granada, por razones lógicas. Granada todavía no estaba conquistada. Luego también tenemos una serie de noticias como se va consolidando poco a poco el Corpus Christi, lo tenemos en esas vitrinas con una acta de cabildo del Archivo Municipal de Santa Fe, al que aprovecho también para agradecer, que se me ha olvidado, siempre se olvida a alguien, y a nuestro archivero emérito Salvador Aristondo, que también ha colaborado en el tema también del archivo parroquial, y a Luis Arrojer, que no puede estar por algunos motivos en el día de hoy aquí. Como decía, hay una serie de documentos que, por ejemplo, en 1527, pues ya atestiguan pues, esa celebración del Corpus. Hay pagos municipales, porque hay que decir que los mecenas que costeaba la fiesta era principalmente la iglesia, representada por el cabildo eclesiástico y por la fábrica mayor. La fábrica mayor la integraban varios laicos, era algo que estaba
instituido en la bula fundacional, pero hasta la llegada de Carlos V en 1527, que precisamente hay datos, que ya en el libro hablaremos de ello con más detenimiento, de cómo el día que se celebra el Corpus Christi estaba el emperador Carlos V aquí en Santa Fe, precisamente, y cómo pues, a través de la Iglesia, pues esos representantes por parte del Cabildo Municipal, durante el siglo XVI, inicialmente los oficiales del Cabildo Municipal son los encargados de celebrar la fiesta, de prepararla, de hacerse con la juncia, con colgar las ramas, etcétera, etcétera. No es hasta el año 1600 cuando aparece la figura del comisario del Corpus Christi, una figura que es como una persona encargada de hacer las contrataciones de las danzas, que veremos posteriormente, de velar por el aseo de las calles, de adornarlas, de galanarlas, de hacer esos altares que se hacían a lo largo del recorrido. En definitiva era la persona pues, que estaba encargada de ello en concreto hasta 1870. Lo hemos documentado cada uno de los nombres que aparecerán en el libro y luego ya posteriormente por razones lógicas cómo aparece por la comisión de efectividades que estaba integrada por varios concejales del ayuntamiento que ya por entonces aparecen en los ayuntamientos constitucionales. También lo que es la exposición tiene algunos elementos que son claves, son singulares de lo que es nuestro Corpus Christi, como pueden ser los altares, estos maravillosos altares que han montado pues, los hermanos la hermana mayor también de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Explicamos a través de esto cómo ya en el siglo XVI el mayordomo comentaba, el mayordomo municipal era el encargado de ejecutar todas las órdenes del cabildo, como ya hay varios acuerdos en los que se ordena que se pague lo que fuera menester para organizar la fiesta, el tema también de los ramas, tenemos algún ejemplo de cómo 1600 el primer comisario municipal, que fue Juan Bertrán, tras ser nombrado, cito textualmente, se le dio comisión en forma y para que haga aderezar las calles y traiga ramas y colgar las paredes y lo demás que es costumbre. Es decir, estamos hablando como ya en 1600 teníamos una costumbre bastante evolucionada de esta fiesta de Corpus Christi, porque como veremos ahora incorpora nuevos elementos. Se montaba sobre todo como fines decorativos, litúrgicos, y a la vez que ofrecían al cortejo una oportunidad para detenerse a descansar, para bendecir dichos altares y demás. En la siguiente sala podemos ver, está dedicada sobre todo a los enseres, también a lo que es el paso con la custodia del Corpus Christi, que es una oportunidad magnífica para verlo a ras de vista. Es una obra magnífica, tenemos piezas en la parte superior, que es desde el siglo XVI-XVII, hasta esa maravillosa obra de arte que ejecuta Miguel Moreno encargado en el año 1991 y que se estrenó en el Corpus de 1992, y cómo fue incorporando pues, jarrones en el año 94, candelabros en el 97, y cómo llegó a tener la grandeza que a día de hoy pues, mantiene esta procesión con todos los enseres que incorporan. También la cruz parroquial. Sobre la cruz parroquial podríamos estar hablando aquí 2 o 3 horas, porque es una auténtica pieza de la orfebrería hispánica. Aparece, para que se hagan una idea, en el Ars Hispaniae, que es una de las enciclopedias, por decirlo así, a nivel de España clásica en estos menesteres. Y bueno, a través de un texto podemos ver cómo pues, hasta hace muy poco se creía que era obra de un autor, de Melchor de la Hoz. Yo tuve la suerte de encontrar el contrato para la ejecución de esa cruz junto a otro platero que se llamaba Pedro de Aguilar, que esa era una de las novedades, cómo se le encargaron una serie de candeleros, también se le encargaron unos portapaces, y cómo esa cruz que se encarga en enero de 1563 sufre una serie de avatares, una historia totalmente rocambolesca, porque se debería de entregar a los 2 años y no es hasta 1569 cuando se entrega, entre otras cosas porque el primer platero que he nombrado estaba en confinamiento, estaba enfermo, muere, fallece, hay un pleito entre la iglesia y los plateros. En fin, en definitiva es una historia que pueden leer parte de ella en ese texto. Luego ya por último, si les parece, vamos a pasar, luego ya si se quieren detener en la sala central, vamos a hablar de lo que hay en la última, sobre todo por motivos de espacio, y ya se recrean si quieren cuando volvamos en esa sala central, si les parece eso. ¿De acuerdo?
también a otros elementos de la fiesta que fueron bastante peculiares, como pueden ser las danzas, los cantores, la música, las libreas y los diablillos, ¿no?, que formaban parte del cortejo profesional. Hay que decir que hasta hace muy poco siempre se ha sabido que a través del libro de reglas de la hermandad se funda un 1 de abril de 1574. Pues bien, como ya hemos podido comprobar, teníamos una tradición sobre el Corpus Christi en Santa Fe. Y mi pregunta es, ¿hubo hermandad a partir de ese 1 de diciembre o antes hubo algo? Pues la verdad es que la hermandad del Corpus Christi ya funcionaba como mínimo en el año 1550, según algunos documentos, algunos de ellos que se han adelantado en la primera parte del libro que publicamos a través del Ayuntamiento el año pasado. Ahí hablábamos de algunos testamentos, los que Hernando de Lucena, por ejemplo, que fue el guarda mayor del coto del Soto de Roma, dedicaba una manta testamentaria para que es una parte de dinero para que fuera repartida entre los pobres de Santa Fe, y ese reparto se llevaba a cabo a través del vicario y del alcalde de la hermandad más veterano que había. Y bueno, y se preguntan ustedes, ¿por qué si se funda en el 1574, por qué previamente existía? Porque es que a veces era costumbre en algunas hermandades estar de forma extraoficial, y ocurre en Granada con algunas de ellas. En el caso de Santa Fe yo la tengo documentada no solo por lo que le he comentado, sino por otros documentos hasta el año 1573, que es el año previo de la fundación. También hay que decir que hay otra serie de documentos, con algunos de ellos expuestos ahí, como un libro de visitas de la parroquia de Santa Fe, en donde el obispo Pedro Guerrero, que fue una de las figuras, por no decir la figura más importante que participó en el Concilio de Trento, esa reforma que se hizo en la primera mitad del siglo XVI, y pues que fue ese personaje que la verdad que influyó mucho en muchos sentidos en toda la diócesis. Aquí en Santa Fe hizo bastantes visitas. En una de ellas, en el año 1566, que ahí lo pone el libro, en esa visita se inspeccionaba, por decirlo así, la iglesia. Y en esta de Santa Fe se dice textualmente que se funde la hermandad del Corpus Christi, que se junte con la de Nuestra Señora de la Encarnación, y todas las que hay se junten y forman una que se llama el Santísimo Sacramento de Santa Fe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lleva a cabo? Porque luego hay una serie de razones, entre ellas la guerra de las Alpujarras, porque interfiere un poco, y no es hasta el año 1573 cuando Francisco de Paz, que lo tenemos ahí en el libro de reglas, una persona que fue teniente de alcaide o alcaide de Santa Fe, el regidor más antiguo de aquella época, y que justo en el año 1573 su hijo Cristóbal de Paz, que estaba en la corte como continuo real de Felipe II, hace una serie de poderes para comprar una capilla, la capilla de Santiago, de la antigua colegiata de Santa Fe, que es la que se instaura lo que es la hermandad de Santísimo Sacramento. Justo al año siguiente, cuando se adquiere esa visita, se funda la hermandad, de la cual tenemos una verdadera joya, que es el libro de las reglas, el libro de constituciones, que ahí lo tienen el original en esa vitrina de abajo, con dos reproducciones abiertas, una de ellas porque representa a ese propio Francisco de Paz, que fue el que funda la hermandad, arrodillado en un cojín ante el Niño Jesús, y también en otra página siguiente tenemos a San Francisco recibiendo los estigmas, y una tercera que no se puede ver lógicamente porque está por detrás y está abierto, es la que se ha reproducido ahí en grande, que es la Virgen con el Niño. A partir de ahí hay unos 13 capítulos que son las normas primitivas por las que se regía esta hermandad. No vamos a entrar ahora en cada una de ellas, ya entraremos en la visita guiada con más detenimiento y demás, y en el libro también. ¿Qué pasa? Pues que esta hermandad, con el paso de los siglos, de los años, adquiere bastantes prestigios. Adquiere bula, por ejemplo, esa cofradía del Sacratísimo y Santísimo Nombre de nuestro Señor Jesucristo de Santa Fe, que fue el nombre de Primigenio, fue cambiada posteriormente, según los estatutos vigentes, en 1605, y luego 4 años después el Papa Paulo V le concede perpetuamente una serie de indulgencias que la tienen en un cuadrito que se le entregaba a los hermanos en el siglo pasado, y es una prerrogativa que se publica posteriormente por Felipe de Tarsis, también conocido, que fue arzobispo de Granada, mediante ese decreto del 14 de agosto de 1617.
Va pasando el tiempo y en 1645, durante el primer año de pontificado de Inocencio X, pues se adhiere a la Archicofradía de la Santísima Resurrección de Cristo de nuestro Redentor, que se encontraba en Roma, ¿no? Gracias a esa adhesión, pues concede todas las gracias, todas las indulgencias de esta congregación que fue fundada posteriormente, que es nuestra hermandad, es decir, en 1579, y que se dedicaba al culto divino y además a la asistencia material y espiritual, con sede en la iglesia pues, de Santiago de los Españoles, que se encuentra en la Plaza Navona de Roma. El gozar de esos beneficios implicaba cumplir una serie de normas, por ejemplo, el cambio de denominación, por eso ahí cambia de denominación, porque tendría que nombrarse de alguna manera la Santísima Resurrección y el Santísimo Sacramento, de ahí que cambiara de nombre. Luego también había que asistir con humildad y reverencia a la fiesta y procesión del Domingo de Resurrección, que era uno de los fuertes que ven ahí un grabado como la Plaza Navona se celebraba con mucho guapo y con mucho esplendor, una serie de castillos y fuegos artificiales en torno a una plaza abarrotada, que también en el año de la conquista de Granada, fíjense cómo se hizo una especie de castillo y se hizo una representación de la toma de Granada ya por entonces, porque hay que decir que esa iglesia de la nación española era donde se reunían, por decirlo así, todos los españoles que se encontraban en Roma, ¿no? Otra también de las reglas que había que cumplir, también asistía Jueves y Viernes Santo, entre otras cosas, al tema del montaje del monumento del Jueves Santo, y ejercitar obras de piedad, principalmente dar limosna a los pobres vergonzantes y también a los enfermos y encarcelados, ¿no? Tal y como acostumbrada dicha hermandad en Roma. Luego, con el paso de los siglos, esta hermandad modifica sus estatutos para adaptarse a los tiempos, de cada realidad de cada época. En el siglo XIX tenemos muchas noticias, ¿no? Sobre cómo se intenta formar uno en 1842, al año siguiente se incorpora incluso la hermandad del Señor de la Salud a ella, y luego cuando se va muchas reformas, como pueden ser la de practicar el 20 de abril de 1863, la de 1891, la de 1902. En definitiva, un siglo muy convulso que fue el siglo XIX, con tantas revoluciones, con tantas idas y venidas, ¿no? Hasta que, si nos remontamos a la última revisión de su estatuto en el año 1999, después de esto, pues la hermandad actualmente, pues la Real, que se llama actualmente la Real y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento de la ciudad de Santa Fe, presentó la documentación requerida tras el decreto de modificación de las normas diocesanas de hermandades y cofradías de Granada. A partir de ahí también hemos querido poner una serie de elementos porque eran bastante característicos dentro de la hermandad, como ese niño Jesús, que a veces lo tenía el hermano mayor, depende de la época como se llamaba, en su casa, que también representa a ese niño de pasión, a ese domingo de resurrección, de procesión, también de alegría. Y una taza petitoria de la hermandad que está fechada en 1893, que fue donada por uno de los Carrillo de Albornoz, que está tiene una inscripción, hasta que pasamos al monumento del Jueves Santo, que es una de las tradiciones que inicialmente pues, se llevaba a cabo por el sacristán de turno, pero posteriormente, ya desde hace muchos años, la hermandad del Santísimo Sacramento es la encargada de instituir pues, ese monumento. En la última publicación descubrí que una de las obras, por cierto agradezco también a Adela, que está por aquí, de la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Sepulcro, que nos ha pedido esta pieza porque debería de estar en su capilla, que es la capilla de la Puerta de Sevilla, pues descubrimos como Martín Navarro, que era un escultor muy desconocido del siglo XVI, hace esta talla precisamente para el montaje de la tapadera que iba en el monumento de la urna, de ese monumento de Jueves Santo. Lógicamente no tiene las mismas connotaciones que hoy día, de hecho en las reales del Concilio Vaticano II se prohibieron la mayoría de imágenes en los monumentos del Jueves Santo, pero hemos querido, gracias a la hermandad, pues, reproducir un monumento quizá más actual, pero recordando algunos de los elementos del barrio o de algunos de los elementos escultóricos que formaban parte de ese tradicional monumento de Jueves Santo del que tenemos noticias desde primeros del siglo XVI. Es una cosa, la verdad, pues también con mucha costumbre en Santa Fe. También tenemos otro de los elementos de la fiesta que son las danzas, los cantores, la música, las nucleares y los cigarrillos. En la procesión de hoy en día hay algunas ciudades que lo han mantenido, que son las danzas. Las danzas siempre a lo largo de la historia
siempre la danza y los cantos y la música se han utilizado, ¿no? Pues ha sido empleadas por el ser humano para conectar espiritualmente con la divinidad y mostrar su devoción, ¿no? Es algo pues, que también está siempre presente en la liturgia cristiana. Hay que decir que la bula Transitus Hoc Mundo, que la instaura Urbano IV, que es en 1264, ese 11 de agosto, para instaurar la fiesta del Corpus Christi, tienen una serie de puntos que alentan, o sea, que dan a entender a que se produzcan esta serie de manifestaciones. De hecho, copiamos textualmente parte de esa bula que dice: vosotros entonen cantos de alabanza, que los labios y los corazones se llenen de santa alegría, cante la fe, tremore la esperanza, excite la caridad y palpite la devoción. Es decir, se estaba incitando que la gente lo celebrara con mucha pasión aquello. Entonces surgen esas manifestaciones como son la danza y la música. También estaban las libreas que a día de hoy se mantienen también en Canarias, que son una serie de disfraces, al igual que los diablillos y otros componentes de la celebración que fueron muy característicos de la Santa Fe de la Edad Moderna. Luego ya veremos cómo desaparecen, ¿no? Las danzas aquí en Santa Fe se introducen por un grupo de vecinos de Santa Fe. Algunos de ellos estaban relacionados con el Cabildo, fueron antiguos cargos del Cabildo Municipal, ya veremos con más detalle próximamente quiénes eran, algunos de sus familiares, como de su propio bolsillo incluso pues costean a una persona, una de ellas era de Vicena, para que les tocara el tamborín y la flauta y ensayaran durante todo el tiempo y luego representaran esa danza. Posteriormente el Ayuntamiento de Santa Fe costea estas danzas, se van profesionalizando cada vez más. Esas primeras danzas llamadas los documentos de invención son de tradición popular, que tienen un origen pues también de origen morisco, ¿no? Esos bailes tan rituales. Una de las danzas, como ven ustedes, aquí hemos tenido un montón de danzas. He encontrado más de 100 contratos de cómo el comisario del Corpus contrataba estas danzas. La iglesia se dedicaba más a aspectos de contratación de música, de cantores, de acólitos. Ahí tenemos una serie de ejemplos que ilustran la cantidad de gente que vino, así como los instrumentos que vienen. Ya a finales del siglo XVI se profesionalizan, se empiezan a contratar las llamadas danzas de gitanos o de cascabel, también son llamadas danzas moriscas. Había una serie de gitanos que venían a representarlas, normalmente eran entre 6 y 10 personas, la mayoría de ellas gitanas que hicieron documentos buenas mozas, con una serie de vestimenta y demás, solían tener atados, por eso le llaman danzas de cascabeles, en los ropajes, una serie de cascabeles, de sonajas, que eran movimientos, algunos de ellos los tenemos representados en las imágenes, pues hacían una serie de ritmos que junto a la música y demás eran ritmos prácticamente frenéticos y muy intensos, ¿no? Era la parte, digamos, lo que hoy más o menos conocemos como la pública. Eso es lo que siempre costeaba la ciudad, era el elemento menos sacro que iba delante del cortejo procesional. Ya les digo que ha habido mucho a lo largo de la historia, no vamos a entrar en cada uno de ellos, en la cantidad de instrumentos que tocaban, pues luego también en las mejores capillas musicales de Granada, de la capilla de Real, de la catedral, los cantores, instrumentos como la vihuela, el tamborí, el arpa, la sonaja, los cascabeles, en definitiva un montón de documentos que pueden leer y que están un poco ilustrados en esas imágenes que se corresponden con el que están en el archivo municipal de la Villa de Madrid, que se elaboraban. Lógicamente, si ven tarascas, nosotros por ahora no hemos encontrado que tuviéramos tarascas, pero sí que en Madrid y en otros sitios se montaban una serie que le llamaban de carros y se producían estas danzas. Luego tenemos también 3 documentos que ilustran, son de primeros del siglo XVI, que ilustran muchas de los pagos que el ayuntamiento hacía por estas danzas, pues danzas de invención, danzas tal, también cómo se traían los pendones, si los pagaba el ayuntamiento, también hay gastos por la hierba, por la juncia, por escolgar las ramas, elementos muy peculiares de nuestra fiesta, pues que algunos de ellos sí hemos conservado, pero otros que hemos perdido, principalmente por aquella cédula que se encuentra allí, pero ya que en Santa Fe ya había sufrido una crisis, porque antes de esta cédula de Carlos III, en la que se manda que se prohíban las danzas y los cabezudos y otra serie de cosas, ya previamente se estaban produciendo ciertos excesos y se van prohibiendo paulatinamente, y también tuvo mucha suerte el tema de la música, el tema de las capillas musicales, de todas estas cosas que le fue ganando un poco a la partida a las danzas.
En definitiva, son algunos de los elementos más peculiares de nuestra fiesta, que entraremos en el libro en el detalle, analizando cada uno de los contratos, qué tipo de vestimenta tenían, qué instrumentos tocaban, cuánto debían de pagar, como a veces recibían unas canastas de pan, libras de carne, tocino, etcétera, etcétera, no solo económicamente, sino por esas representaciones. Y por último, cierra la exposición una muestra pues de los 24 carteles que de antes del 2004 se instaura en el seno de la hermandad, pues esa costumbre de la presentación del cartel, y bueno, gracias a la hermandad que la ha conservado, pues hemos podido exponerlos para que vean todos ustedes pues la evolución de cada uno de los carteles, ya les digo, como de anteriores al 2004 hasta el último del año 2024, que sí me acuerdo perfectamente del autor, que era José Miguel Baldomero, que fue el autor de la fotografía. Sin más, lo vamos a dejar por aquí. Les emplazo, como digo, que estén pendientes de la oficina de turismo y las redes sociales del Ayuntamiento de Santa Fe y sus comunicados para, si quieren asistir a alguna de esas visitas guiadas, explicaremos todo esto con más tranquilidad y con más espacio entre los presentes. Y lo dicho de nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches. De estar admirado por todo el conocimiento que contiene esta cabeza, me parece extraordinario. Y hoy nos ha dicho una pincelada nada más, a saber lo que tendrá dentro de sí. Pues yo lo único que puedo hacer es felicitar a todos los responsables de que esto sea hoy en día una realidad. Creo que además precisamente esta hermandad, seamos o no miembros de la hermandad y seamos o no de otras hermandades, nos reúne a todos. Esta ha sido nuestra vida siempre y todos hemos vivido de esta hermandad, la hemos vivido con mucha intensidad. Éramos niños, ahora ya que somos más mayores algunos y tal, creo que nos identificamos todos con ella, así que es un orgullo tener esta exposición aquí y bueno, de verdad agradeceros el trabajazo que habéis hecho y bueno, ya animaros a que vengáis a estas explicaciones que nos va a hacer, que si hoy ha sido una pincelada, a saber lo que nos puede ilustrar ese día. Que muchas gracias y enhorabuena por todo.